Podemos pensarla para alguien que tal vez no le está pasando bien, o podemos pensarla para el mismo Señor cuando tuvo que atravesar la cruz y su vida. Muchas gracias a los chicos por ministrarnos, por llevarnos a la presencia de Dios. Hermosa la canción nueva, espero que la podamos disfrutar todos nosotros a partir de ahora. Sabe que es un privilegio poder estar aquí, todos los que estamos físicamente, ¿sí? Recuerdo el año pasado, más o menos a esta altura, no podíamos estar en este lugar. Y hoy tenemos la chance de estar en un 30%, en un 40%, pero podemos estar. ¡Qué bendición! Y a los que están en la casa también, qué bendición poder tener los medios para poder escuchar la palabra de Dios desde la casa. Espero que no se me duerma ahí en la cama si está con el celular o con la compu, no se distraiga con otra cosa. Y a aquellos que puedan ver la transmisión después, rogamos que Dios nos pueda estar hablando y que este tiempo sea de edificación para su vida. Es un tiempo muy especial y ninguno de nosotros va a dudar de esto. Estamos viviendo un momento histórico, ¿sí? Le preguntaba a alguien que estudia historia, ¿hace cuánto que no se daba una pandemia de este tipo? Y hace mucho. Y es un momento histórico para nosotros como iglesia, para la provincia, para el país y para el mundo entero. Sin lugar a dudas, esto nos llevó a dar un vuelta de rosca en nuestra cabeza. Había cosas que antes no valorábamos y que ahora son muy importantes. Son muy importantes, hasta incluso personas con las cuales compartíamos a menudo y hoy no tenemos la chance de tener esa posibilidad de hacerlo tan a menudo como lo hacíamos antes. En este tiempo, con este famoso COVID-19, todos los días, como escuchábamos la vez un mensaje, nos están bombardeando con información de gente que se enfermó, de gente que se curó. Y esta semana lamentablemente tuvimos la noticia de que pasamos los 100.000 fallecidos en el país. Y todo el tiempo, además de esto, nos están alertando de qué cosas nos tenemos que cuidar. Antes no era así, antes uno se resfriaba y bueno, estaba resfriado. Ahora todo el tiempo recibimos protocolos, medidas, restricciones y cosas de las cuales tenemos que hacer caso. Y ante el más mínimo síntoma, ¿qué es lo que pasa? Los que somos alérgicos estamos en el horno, porque nos resfriábamos antes, loratadina y seguíamos, ahora nos resfriamos y automáticamente ante el mínimo síntoma, el chequeo pertinente, pidiéndole a Dios que no sea algo complicado y si no es nada, poder seguir normalmente. Ahora hay algo más complejo y más peligroso que solamente esto, y es lo que yo titulé en el mensaje, y es aquellas personas que circulan por el mundo, por el país, por la provincia, sin saber que tienen el COVID, sin saber que tienen algo por dentro y que tal vez no se cuidan de la manera adecuada y eso se va distribuyendo y repartiendo en las demás personas. Por eso es que la recomendación es siempre, como lo decía Pablo recién, mantengamos los protocolos, los cuidados, tratemos de ser rigurosos con esto para poder disfrutar de este tiempo juntos. No le quiero dar una clase de salud pública hoy día, aunque trabajo en salud, no quiero darle una clase de salud pública. Pero sí le quiero llevar a pensar en esto, en esas personas que evidencian por fuera algo que no está pasando por dentro. Situaciones que un virus está dentro, pero por fuera no se manifiesta de ninguna manera. Algo por dentro distinto de lo que se ve por fuera. Yo voy a leer mucho la palabra de Dios y va a estar en las placas. Rogamos que nos acompañe el PowerPoint. Así que, si no, usted después lo puede leer en su casa. Voy a leer fielmente yo la palabra de Dios. Dice en Mateo 23, 27 al 32, «Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía». Esa era la segunda, Nico. La que sigue habla de Mateo también, en el capítulo 7, versículo 21. La que sigue, por favor, dice: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera los demonios, y en tu nombre hicimos milagros». Y yo les responderé que nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Cierre sus ojos una vez más. Vamos a orar y pedirle al Señor que hable a través de su palabra.
Señor, hemos abierto tu palabra en esta mañana y queremos que seas tú el que nos enseñes a través de estos textos, que puedas traer luz a nuestra vida y a nuestros corazones y nos ayudes a transitar de manera correcta la vida que vos querés para nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Había puesto el título, ahora sí la que sigue, y los chicos me pusieron esta imagen, ¿sí? Asintomáticos. Decíamos que el asintomático, la que sigue, es una persona que evidencia por fuera, ¿sí?, algo completamente distinto a una enfermedad que transita por dentro. La que sigue, Nico, por favor. Yo voy a ir hablando y que los chicos me vayan siguiendo, si no nos vamos a demorar. ¿Sí? Una persona que no muestra por fuera lo que le está pasando por dentro. Lamentablemente, esta persona es sumamente contagiosa. ¿Por qué? Porque al no saber que está enfermo, si no se cuida, puede ir transmitiendo el virus a los que lo rodean. Y estos pasajes que hemos leído hablan acerca de esto. Personas que en su exterior aparentaban algo, pero su interior era distinto. ¿Sí? Tal vez sin tener la mala intención, tal vez sin querer hacerlo, tal vez con la plena intención de servir a Dios, ellos eran de esa forma. Sin embargo, hacían tan pesada la carga para las otras personas que parecía imposible seguir a Dios como ellos. ¿Sí? Hacía que tal vez los que los conocían en la intimidad se desilusionaran por creer que seguir a Dios era esto, hacer algo muy difícil, pero por dentro ser algo completamente distinto. Parecían a la vista intachables, pero quienes los conocían en la intimidad no los veían así. Ahora, no quiero que piense en asintomáticos solamente en este grupo llamado fariseos, o en los que tal vez actualmente llamaríamos los legalistas, sino que el Señor también le señaló a sus discípulos acerca de esto. La que sigue, fíjese lo que le dijo el Señor a Pedro en Mateo. ¿Recuerda este pasaje? Pedro hacía unos instantes había dicho: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Minutos después, cuando Jesús le cuenta lo que iba a pasar, le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto no te suceda, que jamás te suceda. Pero el Señor se volvió a Pedro y le dijo: aléjate de mi vista, Satanás, porque me eres de tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Pedro hacía unos momentos había dicho que él era el Hijo de Dios viviente, y minutos después estaba tratando de convencer de que no obedeciera al Padre. Quiere decir que a los discípulos de Jesús también le pasó. Recuerda esos dos hermanos que le decían: cuando estés en el cielo, yo quiero estar a la derecha y mi hermano a la izquierda, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? El que quiera ser el mayor va a ser el que más sirve a los demás. Recuerde también esto. Los discípulos de Jesús también corrieron el riesgo de poder, con sus intenciones o con sus acciones, mostrar algo distinto en su exterior de lo que había en su interior. Todos, de alguna manera, corremos el riesgo de ser asintomáticos. Aquellas personas que tal vez con mucha pasión hacen cosas para Dios, hacen cosas para el reino, pero sin embargo, tal vez no dedican el tiempo a poder conocer a Dios en la intimidad. ¿Qué le decía en el pasaje que hemos leído? Señor, pero hicimos, y fíjense que no es que servimos el té, limpiamos, no. Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? Nunca pasaron tiempo conmigo. ¿Sí? La conocida frase: sirvieron al Señor, hicieron la obra del Señor sin conocer al Señor de la obra. No está mal esto que es hacer cosas para Dios, pero quiero hacer un paréntesis. ¿Sí? No sé en cuál estás, Nico, en las 6 estoy yo. ¿Qué pasaría, como decía Raúl, si nosotros de lunes a viernes nos ocupamos solamente en hacer cosas para Dios? En hacer cosas para Dios, en hacer cosas para Dios. Va a llegar un momento en que no vamos a tener tiempo de poder estar con Él y pasar tiempo con Él. Dice, está mal cuando hacemos cosas solo por hacerlas y no como fruto, la anterior, Nico, fruto de nuestro amor y pasión a su persona que se evidencia descubriéndole a Dios. Ahora sí,
la que sigue. ¿Qué le dijo a Marta? ¿Recuerda? Había venido el Señor a casa, sí, de estas dos hermanas y de este amigo de él. ¿Y qué le dice? Estás tan preocupada en hacer cosas, que te estás olvidando la parte importante que era estar conmigo, estar aquí. También podemos pensar en que no solamente en los fariseos, no solamente en los discípulos, no solamente en aquellos que hacen cosas, sino también podemos pensar en aquellos que dicen yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero hacen algo contrario. Dice Tito 1:15, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero, ¿qué dice? Con los hechos lo niegan, pues son odiosos, rebeldes, reprobables en toda buena obra. Recuerda ese pasaje de Juan que decía, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. ¿Qué le dice el Señor? Sos un mentiroso. Repito, todos podemos ser asintomáticos. Y permítame agregarle, todos podemos ser asintomáticos espirituales, tal vez. ¿Sí? Todos podemos llegar a vivir algo por fuera y que todos vean y que digan qué lindo, qué bueno que es, y que por dentro haya algo completamente distinto. Ahora le hago una preguntita. Pasar a la siguiente, por favor, Nico. ¿El asintomático decidió contagiarse? Creo que ninguno en su sano juicio el día de hoy se expondría a contagiarse una enfermedad tan complicada como la que vivimos acá. ¿Sí? Ninguno con 2 dedos de frente, diríamos, se iría a contagiar. Pero sin lugar a dudas, el que se contagia, me lo puede decir un médico, es porque tal vez se descuidó de alguna manera, permitió, hizo tal vez algo que no debía y de esa manera el virus llegó a esa persona. De la misma manera, nosotros como cristianos podemos descuidarnos en ciertas cosas que nos vayan llevando a vivir este tipo de incoherencia. ¿Sí? Podemos ir dejando pasar algunas cosas y dejando pasar algunas cosas. Sí, bueno, el barbijo un poco más abajo no le hace nada y capaz que me contagio. Bueno, capaz que yo voy permitiendo algunas situaciones y me voy contagiando. En el caso, sí, la que sigue, Nico. En el caso del COVID, las recomendaciones son muy, pero muy puntuales. La que sigue, lavarse las manos, lo vemos al nene con las manos roñosas, tocándose los ojos, y la mamá tal vez gritando atrás de la foto, no, te toqué la cara. Bueno, ¿sí? El barbijo bien puesto, no como la señora que está ahí con el barbijo a la mitad de la boca. El tema de la distancia, ¿sí? Algo que nos cuesta muchísimo, y sobre todo a los latinos, que nos encanta estar abrazados y juntos. Hemos salido campeón de América, estábamos todos abrazados en la plaza gritando, dale campeón. Nos cuesta un montón, ¿sí? Y por otro lado, si tenemos algún síntoma, no estar con gentes y también toser en el brazo. Son claras las recomendaciones con el COVID. Ahora, también son claras las recomendaciones en la Biblia de cómo cuidar nuestro corazón y nuestro espíritu para no vivir una incoherencia. ¿Sí? Usted me va a ver pasar muchas hojas y pues ya leo cada vez menos. Me estoy haciendo grande, entonces necesito letras más grandes. ¿Sí? Son claras las recomendaciones de cómo cuidar nuestro corazón. ¿Y por qué digo que la persona que es asintomática es peligrosa? Lo dije recién. Si uno no sabe que está enfermo y se junta con alguien y tal vez se ha contagiado, no siendo cuidadoso, probablemente cuando se junte con alguien tampoco va a ser cuidadoso. Entonces, por eso es peligroso. Los asintomáticos espirituales le puse yo a esta parte, ¿sí? Y acá ya quiero ir pensando en el tema que quiero que usted se lleve en esta mañana. ¿Qué tipo de sensaciones le genera a usted cuando escucha las recomendaciones tal vez del gobierno o de las personas que saben y sin embargo ve los actos políticos o las cosas donde ellos no las cumplen? ¿Qué le genera? Listo, no lo diga, está el barbijo, menos mal. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos genera las personas que nosotros sabemos que por fuera son algo y por dentro son otra cosa? ¿Cómo se siente la persona a la que muchas veces le han prometido algo y nunca se lo han cumplido? Y sí, a ninguno nos gusta.
Usted imagínese que de repente Paula, mi señora y mis hijos se enteren que todo lo que yo hago día a día por ellos no es nada más que hacerlo, porque no siento absolutamente nada por ellos y mi corazón está puesto en otro lado. Sería duro. Sin lugar a dudas, la incoherencia espiritual o la incoherencia o el asintomático espiritual va generando en el que está cerca una dureza, va generando una desilusión, va generando un rechazo, al punto, como decía Matías el domingo pasado, que esa persona que está recibiendo ese virus comienza a enojarse y a desilusionarse. ¿De quién? ¿De la persona? No, trasciende y comienza a enojarse y desilusionarse de Dios. ¿Cuántas personas conocemos que tal vez hoy no están en una iglesia porque fueron lastimadas por otra persona que tal vez con buena intención quiso hacer algo pero le salió mal? ¿Le pasó? A mí sí. ¿Cuántas personas por ahí recibieron esa incoherencia y tal vez se alejaron de Dios? ¿Conoce usted gente ofendida con Dios por cuestiones personales y Dios no tenía nada que ver? Como decía Raúl, Dios nos ama todo el tiempo, Dios está en el mismo lugar, en el pacto que prometió. Sin embargo, yo me alejo porque tal vez me he peleado con una persona. No tiene sentido, pero sin embargo sucede. Ahora, si yo cortaría el mensaje acá y me bajaría, nos iríamos todos tristes a la casa, porque pensamos que somos malas personas, somos de dos caras, somos tibios y nos iríamos y no sería lo que quiero transmitir. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando tenemos la duda si estamos enfermos o no de COVID? No se escuchó nada. El hisopado, el episcopado y todas las cosas esas que dice la gente que no se entiende. Eso, nos hacemos un test para saber si estamos enfermos o no. ¿Sí? Tengamos síntomas o no tengamos síntomas, si tenemos la duda, hoy tenemos la posibilidad de hacernos ese test. ¿Sí? Durísimo. ¿A quién se hisopó ya alguna vez? Yo ya llevo 3. Tengo un compañero de célula que ya lleva 10. ¿Sí? Por cuestiones de trabajo, él se tuvo que hisopar para estar en una burbuja deportiva y tuvo 10 hisopados en menos de 2 meses, una cosa así, Marcelito. La verdad que tremendo. Otros se hacen el análisis ese de sangre, que tal vez es un poco más piola. Pero bueno, hay 3 tipos de test, me pueden corregir, no soy médico, ¿sí? Pero está el PCR, que creo que es el convencional, uno de sangre y uno que es el test rápido. Ahora bien, quiero llevarte a pensar en 3 cosas que espiritualmente podamos pensar o que nos ayuden a ver si estamos siendo asintomáticos espirituales o cómo levantar nuestras defensas para no serlo, ¿sí? Quiero que me acompañe en la lectura, vamos a leer un pasaje conocido. Tenía un video de 3 minutos, pero no lo vamos a pasar al video, vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Voy a ser lo más fiel y rápido posible para no, por amor al tiempo. Dice, Mateo 4, 1 al 11, dice, la tentación de Jesús, es algo muy conocido por nosotros. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera en pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y dice que vinieron unos ángeles a ayudarle, a servirle. Este pasaje ocupa 3 de los 4 evangelios. 3 de los 4 evangelios relatan acerca de la tentación de Jesús. Y siempre Jesús va a ser nuestro mejor modelo para poder ver nuestra vida, compararnos y ver en qué lugar estamos parados. ¿Sí?
No crea que porque Jesús hizo todo lo que hizo, fue todo lo que fue, es un modelo demasiado lejano. No, Jesús vivió como hombre para que vos y yo podamos ver que es posible amar a Dios, servirle a Dios y dar la vida por Él. Los tres cosas que quiero que veas en esta mañana para testearte y ver si estás viviendo este tipo de incoherencia espiritual es esto. Ver que nuestra dependencia de Dios sea completa, relacionada a nuestras necesidades. Ver que nuestra confianza en Dios sea total, relacionada a las convicciones y a la fe que tenés. Y ver que llevemos adelante el propósito de Dios para nuestra vida continuamente. Vamos con el primero, que nuestra dependencia de Dios sea completa, relacionada a nuestras necesidades. Todos sabemos que la tentación de Jesús se da después del bautismo de Jesús. ¿Sí? Jesús fue bautizado, un momento histórico realmente irrepetible, algo sumamente espectacular. Imagínense un bautismo como el que hemos tenido hace poquito, pero que de repente una paloma baje del cielo, se le apoye en el hombro de Jesús y se escuche una voz que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o de quien estoy complacido. Imagínese usted presente en ese bautismo y escuchar eso. ¿Fue fantástico o no? Sin lugar a dudas, nosotros hubiéramos organizado un viaje de promoción. Acá los diseñadores que tenemos en la iglesia hubieran hecho una placa, una red social, Jesús, el Hijo de Dios, pum, hashtag Jesús, seguidor, Jesús, ¿sí? Algo así bien de marketing. Sin embargo, la idea de Dios, ¿cuál fue? Se lo llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. 40 días y 40 noches en el desierto, pasando un tiempo de intimidad y conexión con el Padre, preparando su vida para el ministerio público. Nosotros hubiéramos llevado con los principales sacerdotes de la sinagoga, con el presidente, hubiéramos presentado a Jesús. Sin embargo, Dios lo lleva a que se encuentre ¿con quién? Con el enemigo. Un lugar hostil, un desierto, un clima hostil. Dice Marcos que había hasta animales salvajes allí y Jesús solo, sin comer, sin tomar agua, en ese lugar. Una preparación intensa e íntima con el Padre para poder exponerse a lo que sería su ministerio público. Y en un momento, como vos y yo, Jesús, ¿qué le pasa? Tiene hambre. Y ten en cuenta lo que hace Satanás. Satanás no viene y le dice: si tenés hambre, decile a esta piedra que se haga pan. No, Satanás, de la misma manera que hizo con el primer hombre en el huerto del Edén, le dice: así que Dios te dijo, ¿se acuerda? Así que Dios te dijo que no podés comer de ese árbol. No, Dios está confundido. A Jesús le dijo lo mismo. Así que, no le dijo si Dios te dijo que eras el Hijo de Dios. Jesús sabía, había escuchado esa voz que decía: sos el Hijo de Dios y en quien estoy complacido. Y Satanás le dice: si sos lo que Dios dijo que eras, ¿por qué no haces esto? Pero ¿quién le estaba pidiendo que haga eso? Satanás. Entonces sería: si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Mire de sutil la diferencia. No yendo directamente a la necesidad, sino yendo a lo que Dios había dicho. Hermanos, en muchas situaciones, vos y yo, que pasemos difíciles, y aquellos que han pasado situaciones tal vez muy duras, podemos asegurar que en algún momento nuestra fe y nuestro convencimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios, si no estamos firmes, comienza a tambalear. Si estás en un momento de dificultad, de necesidad, y sentís que tal vez Dios ya no te escucha, es normal, porque somos seres humanos. Sin embargo, allí es donde nosotros tenemos que afianzar nuestra fe en quién dice Dios que somos vos y yo. He puesto esto, me gustaría que lo leamos. Dice: la verdadera satisfacción de nuestras vidas, eso está en una plaquita, no está en cuánto más podamos tener por nosotros mismos, sino en tanto podemos aprender a depender directamente o totalmente de Dios para obtenerlo y contentarnos con ello. No es lo mismo que yo crea que porque tengo un trabajo no necesito nada, a que, como decía Raúl, Dios, vos nos has dado el trabajo, yo dependo de vos, vos cubrís todas mis necesidades y yo tengo esto que me ayuda a poder hacer
esto y esto y aquello. Poder saber que lo que yo tengo no es mío, sino que es Dios el que me ha dado la posibilidad de tenerlo. Jesús de esta manera iba afianzando que su ministerio no se iba a fundar en los hechos sobrenaturales que iba a hacer, sino se iba a fundar en que su dependencia en la tierra estaba ligada al Dios poderoso y no a lo que él tenía por sí mismo. Hubiera sido muy fácil para Jesús, le dio de comer a 50,000, imagínense si no iba a poder hacer de una piedra un pancito. Sin embargo, él sabía que era escuchar la voz de Satanás y desobedecer la voz de Dios. Cuando nosotros pasemos por necesidades, escuchemos la voz de Dios, no la del problema, no la de Satanás. Una relación con Dios la que sigue, que lleva a estar satisfecho cualquiera sea tu realidad. Decía el apóstol, si tengo mucho, estoy contento. Si tengo lo justo, estoy contento porque Dios es quien me sostiene. Satanás tentó a Jesús a través de sus necesidades, pero la respuesta de Jesús fue que su sustento era Dios, de manera completa, hasta incluso en las necesidades básicas como era comer. Vamos a la siguiente, ¿sí? Habíamos visto esto que es depender de Dios de manera completa relacionada a nuestras necesidades. Vamos al segundo punto. Dice que nuestra confianza en Dios sea total, relacionada a nuestras convicciones y nuestra fe. Otra vez, así que eres el Hijo de Dios. Y ya redobla la apuesta, ya no es solamente decirle lo que había escuchado en el bautismo, sino que agarra la palabra de Dios y le dice, ¿por qué no te tirás de esta montaña, de lo más alto del templo? Total, Dios dice que te va a cuidar, dice que te va a sostener, no va a dejar que te tropieces. Imagínate si no te va a cuidar de esto. ¿Sí? Usando la palabra de Dios, Satanás distorsionando lo que Dios le decía, buscaba hacer caer a Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús? No pongas a prueba al Señor tu Dios. También le contesta con la palabra. Paréntesis, es importantísimo que leamos la palabra y que conozcamos la palabra de Dios, si no, no tenemos cómo defendernos cuando con la palabra nos quieran hacer caer. Y otra cosa, vuelvo al punto de lo que tal vez haríamos nosotros hoy. ¿Sí? Imagínense a Jesús, no sé cuánto medía el templo, lo más alto, pero seguramente fue alto. Imagínense que tuviera tenido que saltar desde acá. ¿Sí? ¿Cuántos metros tiene Matías más o menos el techo? ¿5, 6, 7? Listo, imagínense que yo me pare de repente ahí en el techo y salte y caiga. Con mis 100 y pico de kilos, por lo menos 2 rodillas menos tendría, ¿cierto? Bueno, imagínense que caiga y que caiga ileso y se levante, se sacude y siga caminando, porque Dios lo iba a proteger. ¡Qué sensacional! Hubiera sido una muestra tremenda, digamos, de lo que era el poder y lo sobrenatural de Jesús. Pero Jesús, de nuevo, el sensacionalismo y el cotillón que podemos ponerle nosotros a las cosas, no era el camino. No era la forma en la que Dios quería que Jesús se dé a conocer. ¿Por qué? ¿A ustedes les pasó ver algo que es sumamente espectacular y que con el tiempo de repente después pase de moda? ¿Qué nos pasa con esto? ¿Se acuerdan cuando tuvimos el primer celular y de repente, podíamos hablar con alguien? Qué bueno, mira, ya no necesito ir a la casa y dar vuelta el disquito, ya puedo apretar los botones y llamo. Sin embargo, hoy es algo que totalmente lo tenemos en el bolsillo y es más, con temor de que alguien nos lo quite. El sensacionalismo, las cosas novedosas van pasando de moda. Y Jesús no quería que su ministerio se base en algo así, porque sabía que tarde o temprano eso iba a quedar obsoleto. Ahora también me hace pensar en algo, hermano, que exponerme deliberadamente a situaciones peligrosas. La que sigue, Nico, por favor. Me pone, quedan 4 minutos, pero no me pasa la placa. Quiero el tiempo de descuento, referí después, ¿no? Exponerme deliberadamente ante situaciones peligrosas de manera atrevida, innecesaria e ingenuamente para demostrar que Dios hará algo sin que vaya yo a asumir las consecuencias, es una tontería. Si, hermano, salgo desabrigado de mi casa y hace frío, ¿qué me va a pasar? Me resfrío. Si salgo a jugar al fútbol cuando hace 40 grados de calor, ¿qué me va a pasar? Yo colorado encima así, digamos, con esta piel divina. Me insolo, quedo rosa, fluo, digamos así, me da un golpe de calor. ¿Sí? Ahora bien, si nos están diciendo, pónganse el barbijo, cuídense, mantengan la distancia, ¿qué tenemos que hacer? Y lo tenemos que hacer. Por más que nos parezca tal vez algo que no es así, pero exponernos deliberadamente a una situación sin tener la confianza de que lo está diciendo alguien por algo,
es una tontería. O decir, yo no uso porque total Dios me cuida. No es así, ¿sí? No es así. Jesús no lo hizo así tampoco. No lo tenemos que hacer nosotros. Aparte, sería, digamos, una forma tal vez de mostrar que mi fe es más grosa que la tuya. Yo no uso barbijo porque yo soy más capo. O yo de repente salgo al frío sin campera porque soy... No, era elevar un prestigio personal por sobre lo que era el prestigio de Dios, ¿sí? Satanás había tentado a Jesús, la que sigue, por esta forma, ¿sí? Pero la respuesta de Jesús fue no confiar en su confianza, sino que fue vivirla, renovarla, experimentarla, sin necesidad de demostrársela a nadie, ¿sí? Solamente por una cuestión de prestigio, sino que Él lo hacía para que la gente conozca a Dios y no que lo conozca a Él. Me queda la última, ¿sí? Satanás tentó a Jesús a través de sus convicciones. Y esta es la más picante y me encanta tener el piano así de fondo porque realmente quiero llevarle a pensar en esto y quiero que usted se ponga en este lugar. Dice que Satanás lo llevó a Jesús a la montaña más alta y le mostró todos los reinos de la tierra, todos. Ahora sabemos que desde ninguna montaña se ve toda la tierra, ¿cierto? Si la tierra es redonda, no se podría. Y aunque fuera plana, tampoco se podría por la dimensión que tenemos. Esto nos hace pensar en que en la tentación de Jesús, Satanás fue por lo terrenal, el hambre, fue por lo intelectual, las convicciones y la fe, pero también fue por lo espiritual. Porque les llevo a pensar en esta línea de tiempo. Poneme la siguiente, Nico, por favor. Recuerde, en Salmos dice que Dios a su escogido le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa era una promesa para el elegido. Sin embargo, vemos en Corintios que dice que el mundo está cegado y la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, dice 1 Juan 5:19. ¿Qué le quiero decir con esto? Recuerde Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo mandó ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Pero, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. No es que Dios nos acercó, es que nosotros decidimos ser controlados e influenciados por el enemigo. ¿Qué buscaba Satanás con mostrarle? Imagínese, por un segundo cierre sus ojos y piense. Jesús parado en una montaña y de repente hacía un pantallazo y ve Argentina, ve Venezuela, ve Cuba, ve Estados Unidos, ve Asia, ve todos los lugares hasta lo último de la tierra. Y comienza a ver rostros, y comienza a ver rostros de gente de aquí, de allá, y de repente pasa y ve mi rostro, ve el tuyo, ve mi familia, la tuya. Y de repente Jesús se empieza a conmover porque esas eran las ovejas sin pastor que él venía a buscar. ¿Y qué quería Satanás? Quería decirle: hagamos un arreglo vos y yo. Dejemos de lado a Dios. Negociemos. ¿Vos qué viniste a hacer? ¿A salvarlos? Listo, son tuyos, te los doy a todos. No hace falta los clavos, no hace falta la cruz, no hace falta los golpes, no hace falta que te escupan, que te desprecien. Son tuyos. Arrodillate y adórame. Es lo que desde el principio Satanás vino buscando, la adoración. Arrodillate y adórame y son tuyos. No necesitas pasar por todo lo otro. Si Jesús se hubiera arrodillado y hubiera adorado a Satanás, sin lugar a dudas, era avanzar retrocediendo. Era ganar abandonando. Era decirle al mundo: la línea que hay entre el bien y el mal es inmensa, no importa. Era decirle: no hay límites entre lo que Dios quiere y lo que vos querés. Era decir: no sirve para nada lo que Dios quiere, porque se puede negociar y hacerlo un poquito más fácil. Sin embargo, Jesús le dice: vete, Satanás, porque yo a Dios lo adoro y solamente a Dios le sirvo.
vete, salí de acá. En otras palabras, le dijo, los principios divinos y mi adoración a Dios no se negocian. Sabemos que la palabra de Dios nos manda a no amar al mundo y las cosas del mundo. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Sabemos que Dios no nos pide no amar las almas, ¿cierto? Pero sí nos dice que un hijo de Dios va a estar en constante conflicto con el sistema mundo y lo que el sistema propone. Sabemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la tibieza espiritual. Sabemos lo que la palabra dice acerca de aquellos que son de doble ánimo. Entonces, hermano, te pregunto y me pregunto, si hoy vos y yo estamos aquí, ¿por qué lo estamos? Dice en Efesios 5, buscar a Nico, por favor, esa sí me gustaría leerla. Tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios o como tontos, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que quiere el Señor que hagan. No hagan nada sin pensar, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Hermano, vos y yo estamos puestos en este momento de la historia para ser algo o alguien que pueda llevar al reino de Dios a sacar las almas de las tinieblas a la luz admirable. Vos y yo fuimos puestos en este momento de la historia no por capricho, sino por voluntad divina. Entonces, si estamos viviendo esta pandemia o esta cuarentena frustrados, enojados, no viendo la hora que se acabe el barbijo, la vacuna y todas las cosas, estamos perdiendo tiempo. Porque hay gente, hay 100.000 que se murieron en Argentina. ¿Cuántos de esos se fueron al cielo? ¿Y cuántos al infierno? Esa tiene que ser nuestra preocupación, no otra. Entonces, pensar en esto, hermanos, pensar si soy asintomático espiritual. Estoy viviendo lo que digo que creo, estoy viviendo lo que pienso. Súbanlo, chicos, por favor. ¿Sí? ¿Estoy viviendo la vida que Dios me propone o estoy viviendo una mentira, una fantasía? Y encima que estoy viviendo mal, estoy dañando a los que me rodean porque no pueden llegar a conocer a Dios por culpa mía. Soy tibio, ¿cómo soy? La gente acá en la iglesia me conoce y dice, qué bueno, Lucas, mira cómo habla, mira cómo toca la batería, la familia divina que tiene. Pero mi interior, tu interior, decíamos de hacernos este test, ¿sí? Decíamos de poder ver que nuestras necesidades dependan completamente de Dios, ¿sí? Que nuestra dependencia de Dios sea completa relacionada a nuestras necesidades. Que nuestra confianza de Dios sea total relacionada a nuestras convicciones y que llevemos día a día adelante el propósito que Dios tiene para vos y para mí. Si vos haces esto, no te va a preocupar que venga alguien de dos caras y de repente no sea lo que vos esperabas. Si de repente vos vivís esto, no te va a importar que hoy tengas 100, 50, 20, 25, un auto modelo 91 o un auto modelo 2018 o un auto 2021. Si vos vivís esto, vas a tener tu mirada puesta en que nuestra vida aquí es temporal y que estamos de paso y que hoy estamos y mañana no sabemos. Por eso es necesario que nos hagamos este hisopado espiritual y que veamos si estamos contagiados o no del virus de la incoherencia. Es necesario que nos revisemos y que veamos dónde estamos parados. Porque si hoy no estamos sumando al reino, estamos restando. La canción que los chicos eligieron para ahora, para el final, y decía por qué me iba a costar hablar, realmente me lleva a pensar en esto, ¿no? Decía que hasta incluso pensaba en el Señor cantando esta canción. Esta canción habla de que mi confianza está puesta en el Señor, de que Él con cuerdas de amor me rodea, me tiene, me hace sentir seguridad. Tenés miedo al COVID, tenés miedo a que quiebre tu negocio, tenés miedo a que no sabes si lo que estás viviendo está bien o está mal. Cerrá tus ojos y pone tus manos, pone tu vida en Dios. Él nos va a dar
la seguridad de lo que va a venir. Él nos va a dar la seguridad de lo que vamos a vivir. No que tal vez no nos enfermemos, pero sí de que Él va a estar acompañándonos. No de que tal vez nuestro negocio sea exitoso, pero sí de que al justo no le va a faltar el pan en la mesa. Y por último, hay una parte que me gusta mucho de esta canción, que dice: mi fe se está encendiendo hoy y puedo ver con claridad. ¿Sí? Creo que esto es lo que necesitamos. Renovar nuestra fe y empezar a mirar con claridad lo que Dios tiene para vos y para mí, y poder llevar adelante el propósito de Dios para nuestra vida. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como escuchábamos el domingo pasado, vos entendés que podamos cometer errores y aprender de ellos. Pero vos, Señor, no querés que nos equivoquemos. Por eso nos enseñás permanentemente. Por eso nos ayudás permanentemente. Por eso tenemos tu palabra, tenemos gente que nos acompaña para no equivocarnos y poder caminar por el camino que vos querés. Gracias, Señor, porque vos con gracia nos mirás. Gracias, Señor, porque vos con amor nos abrazás. Gracias, Señor, porque vos tenés planes y propósitos con tus hijos que son de paz, para que tengamos un fin distinto al que el mundo nos da. Gracias, Señor, porque tu amor cubre multitud de faltas, multitud de errores. Y vos tenés confianza, Señor, en que este pueblo redimido va a caminar, Señor, glorioso a encontrarse con vos. Que las puertas del infierno no van a prevalecer, Señor, contra él. Ayúdanos a estar a la altura de las circunstancias del tiempo en el que vivimos, Señor. Y poder no ser tibios, no ser asintomáticos, Señor, sino ser personas que con fervor podamos mostrar al mundo que hay una esperanza en vos. Te agradecemos por este tiempo. Queremos cantar esta canción, Señor, como una oración, diciéndote que sos vos el único en el cual podemos sostenernos, el único en el cual podemos apoyarnos, y que, Señor, nos sentimos amados por vos. Gracias, Señor. Te damos gracias por todo. Te pedimos que sea de bendición tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.